Bienvenidos todos, mi nombre es Diego Moreno. Como decía Juan, soy docente de LSI ya hace poco más de un año y el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre el potencial de la experiencia. Vamos a hacer un recorrido bastante ligero pero bien emocionante sobre qué es este hacer, a qué nos dedicamos los productores escénicos y visuales. Y además contamos con la fortuna de la compañía del profe Jorge Lizarazo, a quien saludo. Profe, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos los interesados en este tema. Mi nombre es Jorge Lizarazo, también docente actualmente de LSI, el programa de producción escénica y visual. Gracias, profe, por la invitación. No, señor, con mucho gusto. Lo importante es hacer de esta charla algo muy nutrido, algo bien expositivo y sobre todo inspirador para pues los que están aquí, que sé que algún vínculo con este hacer tienen y definitivamente aquí van a encontrar pues muchos motivos para emocionarse. Entonces, bueno, quisiera arrancar. Voy a compartirles aquí la pantalla. Listo, bueno, entonces el seminario, el webinar de hoy, tiene que ver con el potencial de la experiencia y realmente elegimos la palabra experiencia como una médula, como un núcleo de nuestro tema, dado que en realidad esto define mucho qué es nuestro hacer. En realidad nosotros como productores escénicos y visuales tenemos una tarea bastante, pues un reto bastante grande dentro del hacer de las artes y del hacer escénico, precisamente porque somos como los integradores. Entonces, para quienes estén interesados en esto y tengan preguntas respecto a qué es el hacer, durante el recorrido de esta charla vamos a hablar de varias, varias pequeños ingredientes que tiene perdón, no sé si se esté viendo bien. Profe Jorge, ¿me confirma? Sí, podemos ver el PowerPoint donde leemos el potencial de la experiencia. Ok, sí. Es que no lo puedo poner en grande porque voy a reproducir unos videos, pero pues si ahí todos lo ven, está bien. Vale, claro que sí. Permítame, profe Diego, acoto una cosita acá. Claro que sí. Es importante que nosotros tengamos también, reconozcamos esta palabra experiencia. El mercado actualmente se mueve esencialmente a las experiencias, a los viajes, a ir a una obra de teatro, a elementos donde nosotros podamos vivir con personajes, con personas queridas. Según los últimos indicadores económicos, vemos que la gente está dejando de regalar, digamos, cosas físicas como un bolso, como una billetera, y está pasando a regalar experiencias, que son experiencias, son viajes, son deportes extremos, es teatro, son conciertos. Entonces, por eso la importancia de que se nos quede aquí encima la palabra experiencia, ¿vale, profe? Muchísimas gracias, profe. Totalmente de acuerdo. Y muy importante también tenerlo en cuenta desde esa perspectiva, precisamente porque nuestro alcance está mucho más allá de solamente quizás lo que conocemos sobre producción, que posiblemente puede tener algo que ver con el teatro, algo de cine, pero si nos vamos un poco más al hoy y llegamos a lo que está pasando hoy en producción, tiene muchísimo que ver con eso que nos dice el profe Jorge, que es básicamente cómo se mueve hacia otras dimensiones. Voy a tratar aquí de seguir. Ok. Entonces, producción escénica y visual dentro de LSI, para darles un panorama un poco más grande y también para introducir este tema,
tiene, digamos, un horizonte de posibilidades bastante amplio. Y nosotros, pues, gracias a que podemos observar ese horizonte durante nuestro recorrido académico, podemos también definir hacia qué nos vamos a inclinar, hacia qué área de la producción escénica y visual ya vamos a mirar cuáles son, que pueden ir evidentemente desde el audiovisual, desde la producción, digamos, de sets, diseño de producción, dirección de arte, hasta la producción de conciertos, live shows, que ahorita pues vemos que han evolucionado pues, a niveles impresionantes, dado el uso de la tecnología y dado obviamente los avances digitales que hay en el momento. Pero ¿cuál es nuestra función dentro de cada uno de estos? Pues digamos que tiene varias dimensiones nuestra función. Vamos desde la planeación, desde la mirada más panorámica, en donde sabemos qué pasa desde el antes hasta el después, o podemos ser en el área de iluminación, podemos estar encargados del diseño de iluminación, podemos estar encargados de la escenografía, podemos estar encargados de todo el tema de decorados y utilería, o también desde el tema logístico, desde el tema de gestión. Existen varias dimensiones desde la cual nos podemos aproximar a la producción escénica y visual. ¿Y por qué hablamos de un horizonte tan grande en realidad? Porque si nos remitimos un poco en esa línea del tiempo de la historia humana, desde que nos reuníamos, digamos, nuestros ancestros muy lejanos se reunían alrededor de la hoguera para hablar de un tema en común, desde ese momento comenzaron estas representaciones que muchos años después evolucionaron a lo que fue el teatro como el primer indicio de un trabajo aplicado específicamente a la escena. Y después de esto, que ya lo vamos a ver, comienza un horizonte gigante comienza a desmenuzarse y a desglosarse en un montón de posibilidades, desde que nace el teatro en Grecia hasta llegar precisamente a lo que vemos al lado derecho de la pantalla, que son las producciones que actualmente se hacen, no solamente para teatro, no solamente para conciertos, sino, como decía el profe Jorge, para cualquier otro tipo de eventos, ya se trate de turismo de experiencia u otro tipo de instalaciones. Entonces, ¿a qué voy con...? Señor. Profe Diego, aquí quería también hacer otra acotación, recordando un poco a nuestro señor Peter Brook, ¿cierto? Un gran maestro de teatro que se lo recomiendo muchísimo. Por favor, pongan Peter Brook en internet, ya les pasaremos la información. Él dice que para que comiencen a ver este tipo de experiencias y para que comience la producción, las artes vivas, tiene que haber un elemento muy importante, que es un espectador, ¿sí? Si no hay espectador, si no hay un usuario que esté pasando y viviendo todo lo que se le está brindando, no hay este tipo de actividades. Entonces, si nosotros vamos a ver ahora que su merced hablaba de las hogueras, cuando estaban hablando, ¿cierto? Se reunían, digamos, antiguamente en la hoguera, cuando alguien decide salirse de ahí, ¿sí? O digamos, en aspectos religiosos, si hay un grupo de personas y alguien dice, hey, me voy a salir de para acá, chun, me siento acá y me pongo a observar a lo que está pasando allá, ahí es donde comenzamos a ver la escena, donde empezamos a ver las artes vivas. Entonces es importante que también recalcar que esto empieza, o sea, las artes escénicas no solo empiezan desde ahora, sino desde muy, muy, muy antes con la representación de la misma naturaleza. Muy importante, profe, muy oportuno que lo mencione, el papel del espectador, porque precisamente es el papel del espectador el que nos hace a nosotros preguntarnos todo este tema de la experiencia, de qué se trata la experiencia, porque evidentemente la palabra experiencia per se tiene definiciones que van desde muchas áreas del conocimiento, pero si nosotros hablamos desde nuestro hacer y desde nuestra vocación, la experiencia tiene que ver específicamente con esa relación que se establece entre el espectador y entre el artista, obra, representación, instalación, como se llama. Hay un tercer elemento, digamos, dentro de esta relación entre espectador y obra,
que es el elemento espacio, que también dentro del recorrido histórico, digamos, rápido que vamos a hacer, vamos a ver cómo este espacio también ha jugado un papel fundamental dentro de la evolución, y el espacio visto no solamente desde el aspecto físico como lugar, sino también como desde el contexto histórico, y cómo esto influye bastante en la evolución de las artes escénicas. Entonces, muy importante esto que menciona el profe, cuando nace la producción, cuando nace, digamos, la representación en la hoguera, eh, este tema escénico, este tema de congregarse en torno a un tema en común, comienza a tener gran importancia en los espectadores, porque es una muy buena forma de comunicar un mensaje o de contar una historia. A eso voy con este tema del storytelling, que sé que que han escuchado esta palabra, y quienes la han escuchado saben que se trata un poco sobre contar sobre un tema, contar sobre algún área en específica como en forma de relato, de manera que esto sea un poco más entendible, más académico, más pedagógico, y que sobre todo se aporte a esa experiencia que está teniendo el espectador sobre la información que se les está dando. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos del espectador, y si queremos, digamos, involucrar al espectador, nuestra tarea no solamente se queda en el storytelling, sino pasamos a algo que se llama el story living, y que ahorita es mucho más importante, porque no solamente soy yo mirando una historia, tratando de interpretarla como tal vez en ciertos periodos de la historia fue, sino que ahora puedo ser parte de esa historia, puedo interactuar con esa historia, puedo intervenir en la historia, y eso mismo va a hacer que la historia no esté terminada incluso en el momento de que salga a la luz. Eso hace mucho más emocionante nuestro hacer, y además involucra al espectador desde una perspectiva mucho más activa. ¿Algún comentario, profe? Sí, en el story living también tenemos la libertad de darle al espectador la posibilidad de elección, ¿no? Cuando usted habla del story living, yo recuerdo un libro que yo leía cuando estaba muy, muy pequeñito, hace muchos años. Era un libro en el cual uno leía un texto en la primera página, y al final decía, ejemplo, si te quieres meter al submarino, sáltate a la página 36, si te quieres quedar en el bote, sáltate a la página 18. Entonces, ese libro me parece un sinónimo muy importante para el storytelling, porque también empezamos a hacer del espectador parte fundamental y un elemento, el usuario, que debe estar en primera medida en el espacio. Eso es emocionante, y muy emocionante. Les voy a contar por qué específicamente. Resulta que toda la evolución, digamos, de las artes escénicas tenían que ver muchísimo con el teatro. Y si nosotros lo miramos ahorita, digamos, desde una mirada ajena, podemos pensar que estamos hablando de teatro, pero en realidad todo este tema del espectador y de involucrar a la gente y de hacer las experiencias interactivas nace desde hace muy poco tiempo relativamente, específicamente desde los años 60, en donde se da ese llamado giro performativo, y la forma, digamos, de los artistas de presentar su obra ya no era un tema exclusivamente expositivo, sino ya era más cuidando el acontecimiento como tal, y con eso la experiencia que podía tener el espectador y la influencia que podía tener el espectador. Les doy algunos ejemplos. Eh, Nace, por ejemplo, el performance, y el performance con grupos como Fluxus o como el activismo vienés, que son, digamos, los dos detonantes de todo este tema performático, pero también en diversas áreas del arte comienza también a surgir esto. Por ejemplo, en la música se afianzan mucho más los live shows de personas que tocaban su música en vivo, y esto generaba una experiencia totalmente diferente. Aparecen, por ejemplo, en la literatura las novelas laberínticas, como por ejemplo Rayuela de Cortázar, que es un poco el ejemplo que pone el profe de construye tu propia historia,
y cómo desde varias dimensiones se puede hacer este tema de involucrar al espectador y que no solamente se siente a ver una historia, sino que participe de ella. Eso es emocionante y tiene que ver muchísimo con nuestro hacer sobre cómo nosotros, desde que estamos con una hoja en blanco, desde que estamos con digamos, con el programa de diseño, con las herramientas que tengamos, podemos comenzar a construir estas experiencias dependiendo de los recursos que tengamos a la mano. Entonces, sí, muy importante eso. Ahora que usted toca el tema del performance, del happening, toda esta serie de tendencias que se empiezan a dar en los años 60, también es importante que recordemos un concepto importante, chicos y chicas, para quienes están viendo, y es el teatro guerrilla, el teatro invisible. ¿Sí? El teatro guerrilla, el teatro invisible, en definitiva deja al usuario como el elemento principal de experiencia, ¿no? Entonces, el teatro invisible o teatro guerrilla es un tipo de teatro en el cual el espectador, el público, el usuario está participando de la obra, está participando del concepto, ¿cierto? Sin que él se dé cuenta. Podríamos tomar como estas bromas que se hacen típicamente en televisión, que este es un aspecto deformado del teatro invisible, como un buen referente para entenderlo, ¿sí? Si pueden anotar por ahí, por favor, les recomiendo la película Noviembre, ¿cierto, profe Diego? Es importante que le dan para que se vea cómo se trata nuevamente de sacar al usuario, al espectador de allá, de esa silla, de esa comodidad, y llevarlo a vivir directamente la experiencia, ¿cierto? A que tome decisiones, a que interactúe con los actores, a que pueda también llevarse y permearse gran parte de las emociones que se están dando en la escena. Entonces, teatro invisible, teatro guerrilla, es algo que los invito también a que exploren, y especialmente con la película Noviembre. Perfecto, profe, están preguntando el nombre del libro para que por favor lo repita antes de que continuemos, el que recomendó. ¿El de Peter Brook? Claro que sí. Sí, Peter Brook. Voy a escribirlo en el chat para que queden todos claros. Gracias, profe. Perfecto, entonces, hablando de todas las dimensiones que se pueden explorar desde la producción escénica y visual, entonces tenemos algunos ejemplos aquí. Vamos desde live shows, que realmente están explorando un poco más allá de lo que las posibilidades nos dan a imaginar. Tenemos todo el tema de parques temáticos, digamos, la evolución de los parques de diversiones o parques de atracciones que existían antes y ahora se convierten en un tema más de story living y que ahorita están súper evolucionados con aplicaciones tecnológicas increíbles. O tenemos todo el diseño en espacios no convencionales. Lo que vemos a la derecha es una puesta en escena de una ópera en el festival Festspiele en Europa, que es pues un festival espectacular que les recomiendo y ya les dejaré el nombre. También vamos desde que otras, digamos, desde que otras dimensiones. Tenemos todo el tema de instalaciones interactivas, ya cuando surge lo digital, representaciones de realidad aumentada que podemos ver a través de las pantallas. Y muy importante pregunta al día de hoy, todo el tema que tiene que ver con el streaming y cómo el streaming puede comenzar a ser un recurso más, pero no solamente un recurso netamente en forma, sino un recurso que le aporte, así como hemos visto los anteriores, que nacen como desarrollos tecnológicos, pero que realmente se convierten después en digamos, en un atributo clave para poder desarrollar nuevas formas de crear contenidos y de mostrar contenidos, de sugerir contenidos. Entonces, el streaming, que hasta ahora lo estamos viendo y lo estamos usando, incluso en este momento, ¿cómo va a evolucionar esto para poder enriquecer todo este tema de la experiencia? Es una pregunta muy importante que tenemos que resolvernos en el hacer. Hablando de esto un poco del streaming, que ahorita le doy la palabra al profe Jorge, quisiéramos un ejercicio, y este ejercicio es básicamente desde la perspectiva del productor, digamos en este caso, quien se llamaría el jefe de escena o el stage manager, que les cuento rápidamente cuál es esta función. Es básicamente la persona
que conoce el espectáculo de principio a fin, sabe qué es lo que tiene que pasar escénicamente desde la perspectiva de la iluminación, de la escenografía, incluso desde el sonido, y esa persona es la que, digamos, va a orquestar un poco estas llegadas a tiempo de cada uno de estos momentos, sobre todo al principio de las temporadas, porque pues cuando un espectáculo ha, digamos que ha madurado un poco, este tema ya queda siendo más a juicio individual de cada uno de los técnicos operadores. Les estoy hablando de un caso específico que es el que vamos a entrar a ver, y no solamente lo vamos a entrar a ver como si estuviéramos dentro de la cabina, sino que vamos a hacer como si estuviéramos transmitiéndolo en streaming. Entonces, para que todos ahí desde la pantalla de su celular o de su computador puedan entrar en la experiencia de qué es correr un show desde la cabina de producción. Bueno, en este caso el show que vamos a correr es el conocido musical de Broadway y premiado musical de Broadway, querido por todos, del Rey León. ¿Qué pasa esos 3 minutos antes de que empiece? Digamos que si la experiencia, que es maravillosa para el espectador, está a punto de comenzar, para nosotros los realizadores esos son los momentos del clímax. En realidad no hay un momento que se compare con ese. Después de haber pasado, ahí les pongo un poco cómo fue toda esta preparación, cómo la cantidad de gente, el equipo técnico trabajando después de que el equipo creativo ha puesto las manos en toda esta imaginación de mundos posibles. Ellos ponen su trabajo en el vestuario, ponen su trabajo en la iluminación, en la escenografía, en la utilería, en cada una de estas ramas de la producción escénica en este caso, que intervienen. Pero entonces, evidentemente esto es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo que no puede lograrse ni siquiera el día del estreno, sino muchos días antes. Entonces estamos a 2 minutos de arrancar la producción y en este momento los ánimos de todos nosotros están a flor de piel. Casi que ya no podemos sentir que controlamos absolutamente nada, precisamente porque se nos ha ido el tiempo y llega ese momento que habíamos estado esperando, planeando, soñando desde hace mucho tiempo para que resulte ahí, en ese instante. Entonces arrancamos en minuto 32, pero hacemos una pausa un segundo, porque sí quisiera decirles que este instante, este preciso instante, cuando es imposible recordar, cuando es imposible saber, cuando es imposible analizar, porque no te llegan las ideas a la cabeza, ese es el momento de sentir, ese es el momento de nuestra experiencia, de que realmente nos damos cuenta que hay algo que está pasando mucho más allá del entendimiento y es lo que nosotros estamos sintiendo, dejándonos llevar por la pasión, dejándonos llevar por ese amor que nos hace ponernos en esa situación y ponernos sobre todo en esa tarea tan ardua que es de construir estos universos. Y pues más importante aún, tratar de llevar a cada uno de esos espectadores a que vivan esa experiencia con nosotros. Tal vez nosotros conocemos muy bien qué hay detrás de ese telón, pero realmente cuando se apaguen las luces y se abra el telón, todo lo que pasa es nuevo. No podemos controlarlo. Entonces vamos a ir a la cabina ya para arrancar. Momento de concentración completa, bajamos las luces por favor, iniciamos en 20 segundos, cámaras al aire, vamos a 6 cámaras, atentos por favor, yo les doy el paso, preset completo, Rafiki, seguidor en posición, prevenidos, luz azul en stage, telón de boca, prevenido, seguidor, go, Rafiki, go, cámara 1, telón de boca, go, cámara 2, comodín, go, luz ambiente amanecer prevenido,
Sol prevenido, salida del sol y go. Y vamos, cámara 1. Prevenidas jirafas para la salida. Y jirafas, go. Prevenidas los chitas, garzas y cebras. Prevenidos los elefantes en sala y las aves. Chitas, go. Para 2. Gracias. Garzas, go. Cebras, go. Y cámara 1. Elefantes en sala, go. Aves, go. Cámara 2. Bien. Cámara 4. Prevenidas las gacelas. Gacelas, go. Y cámara 1. Cámara 2. Cámara 5. Cámara 1. Gracias. Cámara 3 con el rino. Perfecto. Ojo, sube el elefante al stage. Prevenidos Roca del Rey, Mufasa, Sarabi. Roca, go. Cámara 6. Prevenidas jirafas en stage right. Y cámara 1. Jirafas, go. Cámara 2. Cámara 1. Y Sasu en sala, prevenido, por favor. Sasu, go. Y cámara 4 lo poncha, por favor. Gracias. Cámara 1. Y cámara 6. Go. Prevenidas luz viva, cámara 1. Go. Cámara 3. Prevenida, cámara 3. Cámara 3, por favor, go. 3. Bien. Luz viva, go. Cámara 2, go. Prevenida, luz azul. Y luz azul. Go con cámara 3. Ahora. Cámara 6. Go. Cámara 5. Y cámara 1 para finalizar, prevenidos para el blackout. Y blackout. Go. Listo, entonces este es un poco el ambiente dentro de la escena, digamos un poco para emular esta experiencia que evidentemente si nos causa presión, tensión, ansiedad desde esta perspectiva, pues ya se podrán imaginar qué es estar viviendo ese momento cuando llevamos esperándolo tanto tiempo. Entonces de eso es un poco de lo que hablamos de la experiencia y ese es
poco nuestro hacer desde una sola perspectiva. Quisiera escuchar un poco su opinión, profe Jorge, ante esto. Bueno, aquí definitivamente, bueno, le estamos dando una experiencia impresionante de emociones, de sentidos al público, pero también quiero también resaltar que la experiencia para uno como productor escénico es brutal, ¿sí? La adrenalina, los nervios, todo lo que se vive cuando uno está en una producción de artes vivas es realmente impresionante. Hablamos aquí de Julie Taymor, ¿cierto, profe Diego? Así es, que es Entonces, increíble esta mujer con el diseño de la escenografía de esta obra, es impresionante. exacto, entonces también otra recomendación, voy a escribirlo en el chat. La señora Julie Taymor es una escenógrafa y vestuarista también, muy reconocida, ahí lo tienen en el chat. Chévere que la investiguen un poco, ¿no? Ahí por ahí van a encontrar también un poco sobre información de cómo es el proceso creativo para el cual ella utiliza para llegar a este resultado del Rey León, ¿no? Julie Taymor, escenógrafa, vestuarista y directora de arte. Perfecto. Profe, muchas gracias. Voy ahorita en este instante a aprovechar los próximos 5 minutos, trataré de no pasarme, para contarles un poquito del recorrido. Vamos a hacer un recorrido flash por la historia, pero no vamos a ver la historia desde ninguna otra perspectiva que no sea la de cómo momentos en donde la tecnología, específicamente el hacer del productor escénico y visual, que al principio ni siquiera se llamaba así, evidentemente, ni siquiera se sabía o se podía entender que existía esto como oficio, pero ya lo estaban haciendo, cómo comenzó a marcar un importante, digamos, unos puntos, unos umbrales importantes dentro de la historia que hacen evolucionar todo este tema del storytelling hasta determinado momento y del story living de un momento para atrás. Esto también, digamos, a manera de montaña rusa para cada uno de los que nos están escuchando y que sepan que si hay algo en específico de los temas que voy a mencionar que les interesa, pues realmente son contenidos que van a poder explorar dentro de la carrera, evidentemente, y los van a ver a fondo y también van a poder elegir entre uno de esos si quieren, porque pues no quiere decir que si algo pasó en el Renacimiento o pasó en la Edad Media o pasó en el Barroco o en las vanguardias ya dejó de pasar. Lo entendemos es más desde una perspectiva que el ahora es básicamente una colección de aprendizajes que hemos obtenido desde hace mucho tiempo. Pero también resaltar una cosa muy importante dentro del conocer la historia, y es que muchas veces nosotros en nuestro hacer sentimos que estamos construyendo, que estamos creando, y tal vez pensamos que son cosas nuevas. Es emocionante, pero también es importante conocer qué pasó, porque quizás eso que estamos haciendo ahorita ya existía y no es algo malo, es simplemente una evidencia para nosotros poder ajustar eso que estamos imaginando y ponerlo un poco más en contexto, llevarlo a otro nivel. Es digamos, la importancia, una de las grandes importancias de conocer la historia. De conocer la historia también yo agregaría que es importante porque nosotros somos el resultado de toda la historia, ¿sí? Es como cuando tú vas en bicicleta y te caes y te raspas y te queda la cicatriz, y cada vez que tú volteas y te miras la cicatriz empiezas a recordar lo que pasó y empiezan a haber consecuencias con respecto a esa caída. Entonces voy a tener mejor cuidado, no voy a coger por acá, tal vez agarro la bicicleta de esta forma. Eso mismo pasa con la historia, ¿sí? Muchas veces para lograr entendernos, para lograr entender el contexto en el que nosotros estamos viviendo, el porqué de mi país, el porqué de la escenografía, el porqué de la producción, es fundamental mirar hacia atrás, ¿sí? Yo no voy a entender un espacio escénico, una caracterización de un personaje, un vestuario, si yo no he pasado antes por la historia del vestuario, por la historia de la arquitectura, la historia de las artes escénicas. Eso es muy importante, además que cabe resaltar, digamos, algo que habíamos mencionado ya, y es cómo el periodo histórico, el contexto histórico más específicamente, influye definitivamente en la creación. Eh, una evidencia de esto es lo que estamos viviendo en este momento. Pienso, digamos, que
a manera personal, y sé que es compartido por muchos colegas, que podemos sentirnos afortunados de cierta forma por estar viviendo momentos de cambio que son tan drásticos dentro de la historia, porque precisamente es eso lo que nos hace, lo que nos pone en necesidad, lo que nos pone presión, lo que nos saca de la zona de confort. Y esto no es la primera vez que pasa, también eso es muy importante resaltarlo. No pasa todo el tiempo, pero sí ha pasado muchas veces, y han sido esas veces las que han, digamos, eh, se han encontrado resultados que ya conocemos. Entonces, seguramente en un futuro, perdón, profe, seguramente en un futuro vamos a estar hablando de la época COVID, ¿sí? Así como Renacimiento, de Edad Media, más tarde en Historia del Arte estaremos hablando de esto y cuáles fueron todos los resultados que empezó a dar la humanidad en su acoplamiento a toda esta época. Así es, exactamente a eso me refiero. Entonces, arranca esta historia 400 años, 500 años antes de Cristo. Comenzamos, digamos, a entender de qué se trata todo este tema del teatro y de la representación, pero ¿qué es importante de ese entonces? Que si nosotros, digamos, nos emplazamos solamente en la época griega, podríamos decir, ¿a dónde más podemos llegar? Tal así fue el avance de los griegos, tan impresionante como eso, porque solamente desde que surge el teatro como representación, digamos, artística, en donde podían representar estas historias que ya después conocerán dentro de la carrera, las tragedias, posteriormente las comedias muy pronto, y después todo lo que empieza a evolucionar respecto al género. Importante es que desde que surge esa primera noción hasta que llegan a estas conclusiones, digamos, o estas deducciones de construir estos escenarios absolutamente proezas de la ingeniería, dada su acústica, dada su tamaño también, pues eso era impresionante. Obviamente desde esa perspectiva era un trabajo de la arquitectura, era un trabajo de la ingeniería, claro, pero sabemos que ahí se sembraron las bases de todo lo que tiene que ver con la puesta en escena. ¿Qué resalto de ahí? Importantísimo. La iluminación, por ejemplo, estamos hablando de épocas en donde no existía iluminación y estaban a miles de años de que existiera la iluminación como la conocemos hoy en día. Entonces las representaciones básicamente duraban todo el día y eran tan sincronizadas que dependiendo de lo que estaba pasando durante la obra, estaba, digamos, dependiendo de dónde estaba el sol ubicado, perdón, y eso mismo marcaba la temperatura de la luz, pasaba lo que estaba escrito en la tragedia. Entonces, a ese nivel, digamos, de sincronía llegaban dentro de sus producciones, por mencionar uno de muchos aspectos que sé que se me escapan en este recorrido rápido, como claro, el tema de la orquesta, el tema de la escena y el tema del teatrón, que de ahí surge el nombre del teatro. Pasamos rápidamente a Roma, en donde evidentemente muchos de los grandes conocedores de la dramaturgia y de la parte creativa dirán, pues realmente aquí se desdibuja un poquito qué tenía que ver con, qué es lo que tenía que ver con la dramaturgia específicamente del arte, pero desde la perspectiva nuestra de producción escénica y visual. Este fue un momento de muchísima riqueza y aprendizaje. Les voy a poner así el dato rápido. Si uno va y conoce el Coliseo Romano, y que ojalá pronto podamos ir, vemos algo como esto. Este no es precisamente el Coliseo Romano, este es otro, pero en el Coliseo Romano vemos esto. Entonces, ¿cómo se presentaban allí? Resulta que eso que vemos es donde estaban las grutas, las celdas, bueno, todo lo que utilizaban de backstage para las bestias, también para los esclavos, y también era parte, digamos, del backstage de los gladiadores. Sobre eso ponían una plataforma de madera gigante, y sobre la plataforma de madera ponían la arena, que era lo que la gente veía, y tenían obviamente un sistema de poleas, de ascensores y demás estructuras internas para que las bestias nunca se mezclaran en el backstage con los esclavos o con los que iban a sacrificar o con los gladiadores. Eso nada más ya supone un derroche de ingeniería que no nos alcanzamos a imaginar, que quizás en este momento no seríamos capaces de lograr a esas dimensiones. Súmele a eso
que las arenas hasta ese entonces comenzaron a ser, digamos, techadas. En Grecia no conocían qué era tener un techo o más específicamente un toldo. Entonces lo que hacían, digamos, los jefes o el César particularmente, que era quien patrocinaba todos estos espectáculos, era contratar a los marineros, los traía de Micenas para poder toldar esto con toda su ingeniería y su conocimiento en lo naval. Y de ahí es donde surge lo que nosotros hoy conocemos como tramoya, que, que en realidad ahorita ya se está volviendo más como maquinaria escénica porque todo es automático, pero si hay un vestigio o algo de donde surgió la tramoya es de todo este tema naval y el conocimiento en poleas y tracción que ellos tenían. Entonces eso básicamente con el circo romano, por mencionar algo, además que podían impermeabilizarlo, llenarlo de agua y hacer batallas navales en esto. Eso ya puede volarle la mente a todos de que eso fuera posible, algo como esto, por ejemplo. Pasamos rápidamente, en ese momento deja de ser, digamos, una distracción, porque en Roma sabemos y durante gran parte de la Edad Media el circo le ganó al teatro, digamos, dentro de los gustos y las preferencias de la gente, y por eso se generaban estos contenidos como muy populares también como para distraer a la gente, cosa que no está pasando ahorita, ¿no? Eso quedó en la historia. Y surgen este tipo de representaciones que eran más como lo que conocemos como parades, como recorrer la ciudad en carrozas y un poco el uso del espacio no convencional. Y es curioso cómo utilizo esta palabra ahorita del espacio no convencional para hacer teatro y que se ha vuelto muy de moda actualmente, cuando realmente nunca hubo algo como un espacio convencional de teatro, sino hasta que se fue construyendo poco a poco en el tiempo. Más o menos en la época del barroco es cuando conocemos la caja italiana, que es el escenario convencional para el teatro, y llamamos a todo lo demás no convencional. Pero miren, en la Edad Media, mucho antes de eso, existían representaciones como las que ahorita nosotros podemos ver de teatro callejero, incluso de teatro de guerrilla, desde una mirada mucho más informal, con los juglares y demás. Profe Diego, señor. Una acotación que de pronto aclarar lo que es un espacio no convencional de lo que es un espacio pues, que está construido para las artes escénicas. Cuando nosotros hablamos de un espacio no convencional, nos referimos a los espacios que no han sido diseñados y construidos específicamente para el teatro. ¿Sí? En el teatro tenemos nosotros un edificio con unas luces, con una entrada, con unas tarimas, y además tenemos también la actitud de espacio normal de las personas. Si tú vas a cine, si tú vas a teatro, tienes ciertos códigos de comportamiento, ¿no? Entonces te vistes de tal forma, llegas y te sientas de tal forma, compras en el caso del cine tus palomitas. Cuando hablamos de espacio no convencional, es un espacio, como ya lo dije, que no está diseñado para tal y donde el público y los usuarios tampoco están predispuestos para eso. Lo que pasa en el teatro callejero, tú montas una obra en el teatro callejero y la gente no está preparada para de pronto que rompan con su cotidianidad, que rompan, voy de afán, voy para el trabajo, estoy pasando por un parque y se me atraviesa un payaso de un momento a otro haciendo cosas, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con espacio no convencional, cuando ni el público ni el espacio ha sido preparado para la puesta en escena. Y muy importante esa acotación, porque digamos que eso es algo, o esa es una teoría muy probada, que venimos a descubrir muchos años después, porque en esta época no había, digamos, tal teoría ni tal nivel de conocimiento sobre las artes escénicas como para conocer que existía un espacio convencional para teatro. Esto fue algo que evolucionó y evoluciona un poco desde la mirada al espectador. Voy a ser un poco incendiario con esto, pero pues lo avalan bastante de los escritos, y es el espectador fue de alguna manera domesticado en la forma en que observaba las obras, hasta el punto de, pues les quiero dar un dato rápido. Por ejemplo, solamente hasta 1870 se apagaron las luces de sala. Creo que nosotros actualmente en ningún teatro que vayamos
podemos concebir ver una obra sin que apaguen las salas o ver una película sin que apaguen las luces, eso no. Entonces un poco entender que solamente hasta hace un poco más de un siglo las apagaron. Antes, ¿qué pasaba? Eso ha sido, digamos, una de las muestras de la evolución de esta experiencia del espectador y de cuidar la experiencia del espectador. Como decía el profe Jorge, el escenario convencional o el espacio convencional es aquel que está diseñado específicamente para que la atención y ojalá la experiencia, digamos, de observar sea, sea la más cercana a la que tuvieron los creadores y más adelante a la que tuvo el director, digamos, como el primer observador, que por eso surge la imagen o el papel, digamos, de la función del director. Diego, perdón, profe Diego, aquí Ana Carlos nos está preguntando qué tipo de presentaciones se daban iba a responder. Perfecto, dale. Sí, eso iba a responder. Y muy chévere que preguntes esto porque los contenidos obviamente también son muy importantes. Van muy de la mano. En este caso, en la Edad Media, sabemos que en la historia hemos tenido periodos que están muy marcados de creencias y hemos tenido otros periodos en donde han sido transicionales. La Edad Media en particular, que llaman unos oscurantismo, pero que en realidad el oscurantismo tuvo poco, sobre todo desde unas perspectivas, desde la ciencia y desde las artes, porque se hicieron muchos avances. En este caso, estaba en la época de transición entre lo que era el Imperio Romano, lo que había sido el Imperio Romano y todas sus doctrinas, y lo que era ahora toda la parte cristiana y cuando pasa a ser Dios el centro de todo. Entonces, evidentemente, las presentaciones en su gran mayoría, no podría decirte que eran todas ni en qué porcentaje, pero en su gran mayoría eran representaciones de pasajes de la Biblia. Y esto pues era comúnmente aceptado, la gente estaba en esa onda, digamos que un poco para llevarlo o traerlo al hoy, de pronto un poco el tema ambientalista, que ya estamos entrando más fuertemente a ese tema que es muy importante. En esa época se corría, digamos, ese voz a voz de que eso era lo importante, que ese era el sentido y que a esto era lo que yo quería asistir, presenciar, conocer más, y los contenidos se desarrollaban en torno a esto. No solamente existían este tipo de representaciones, teníamos los escenarios múltiples horizontales, que eran plataformas de 60 metros de ancho, en donde a un lado estaba el paraíso, a un lado estaba el infierno, en el centro estaba la puerta de la iglesia, y nada más la disposición escénica nos contaba ya la historia de cómo era el camino de alguien que decidía hacer el bien, hacia dónde se iba, que decidía hacer el mal, hacia dónde se iba. Pero solamente con tu sentarte y ver esta grandeza de escenarios, pues podías entender la historia desde esa perspectiva. Luego llegamos al Renacimiento. Sabemos y conocemos de a ciencia cierta todo lo que sucedió en el Renacimiento. En la escena, ¿qué pasa? Digamos que extraigo algo en particular. Eso que ustedes ven ahí es el Teatro Olímpico de Vicenza, que así, digamos, al parecer podemos ver algunos rasgos de sí, bueno, un poco las esculturas, un poco el detalle que nos muestra que estamos en el Renacimiento, pero lo importante de esa fotografía no es eso, sino lo que hay detrás de ese arco. Y es que nosotros vemos un callejón que se pierde en la distancia, pero les puedo asegurar que desde donde están las columnas hasta donde está ese último pórtico que vemos ahí atrás, no hay más de, digamos, hagamos un cálculo, no hay más de 6 o hasta 10 metros. ¿Y cómo logran mostrar que son casi 100 o 200 metros? Gracias a la perspectiva, que es una deducción de un poco antes de la época, pero que en esta época del Renacimiento la aplican a la escena y comienzan a surgir este tipo de escenografías que actualmente usamos muchísimo. Puede ser que ya no desde la pintura, pero sí desde el diseño digital, nosotros podemos hacer sobre plano composiciones que se pierdan a la distancia gracias a las deducciones de la perspectiva. Más adelante, bueno, pasamos al barroco, ahí se me pierde la imagen, pero en el barroco se crea la ópera, digamos como un intento de obra total, donde ya estaba absolutamente, digamos, la técnica escénica y además la técnica
en cuanto a la dramaturgia y a la creación de textos estaba tan evolucionada al punto que el escenario, digamos, de encuentro se volcó a la ópera como, como el evento o el espectáculo más importante de entretenimiento de la época. Y conocemos la influencia de la ópera que nace en el año 1607, que es la primera ópera que se presenta, y desde entonces pues no hemos dejado de ver ópera. Puede que actualmente ya no esté tan aceptada, o mejor dicho, ya no sea tan popular. No, me equivoco al decir que no sea tan aceptada porque hay óperas maravillosas, pero digo que ya no es lo más popular. En la época lo era, y lo demuestra todo este recorrido que si nosotros vamos a los libros de historia podemos evidenciar dentro de la ópera. Y digo obra total porque la intención, digamos, de la época era congregar en un solo espacio todas las artes. Entonces no solamente estaba la dramaturgia en la parte del texto, sino también estaba la lírica, la música, con la parte del canto, y estaba toda la parte de las artes plásticas en la escenografía. Muy importante eso, porque estaban mostrando todos los avances y hasta dónde podían llegar todo para congregarlo en un solo lugar, que no teníamos. Por ejemplo, la iluminación. Para la época teníamos iluminación con una gran lámpara de araña, de esas que conocemos, que son ostentosas y, y grandes. Con eso iluminaban, y el escenario como tal lo iluminaban con unos tragaluces que ponían arriba de lo que después fue la torre escénica. Lo ponían arriba para que la luz pudiera colarse por ahí e iluminar lo que era la puesta en escena. Poco después de eso aparecen ya las lámparas de gas, que comienzan a suplir un poco estas necesidades de iluminación. Llegamos entonces al 1800, que es cuando Richard Wagner en sus óperas apaga por primera vez las luces, apaga esa gran lámpara de sala, y hace que la experiencia sea muy diferente, porque antes la ópera, digamos que la experiencia del usuario era más como un lugar donde yo podía ir a hacer vida social. Entonces era normal escuchar murmullos antes. Iniciada, digamos, en los años 1600, también se escuchaban durante, pero poco a poco el espectador fue entendiendo que la experiencia era otra, que la experiencia era de ir y observar todo esto que me estaban mostrando, y se empieza a consolidar un poco más después de que apagan las luces y hacen digamos, que se concentre en un punto visual. Claro, porque eso tenía connotaciones claramente sociales, ¿no, profe Diego? El ir a la ópera era vestirse, lo que estaba hablando de prepararse para la función. Entonces yo me vestía, yo contactaba a mis amigos de trabajo y yo iba fundamentalmente a socializar. Y lo que decía el profe Diego acá, antiguamente pues entonces estaba la idea de que yo me sentaba, miraba los balcones y acá vino la tal persona y no sé qué, y necesito saludar y hacer negocios. Cuando se apagan las luces, enseguida nos concentramos realmente en el espectáculo y no la oportunidad de negocio que podríamos hacer. Correcto. Todavía se viene dando, ¿no? Obviamente es un espectáculo social. Tú vas con tus amigos al Gaitán, a un concierto y armas un grupo grande y luego pues entonces salen a comer. Sigue siendo un aspecto social, evidentemente. Es cierto, y muy importante también porque es allí donde se consolida el tema del escenario, del espacio convencional para el teatro. Precisamente ya estaba perfectamente diseñado, iluminado y demás. ¿Qué pasa cuando ya tienen un espacio que es idóneo? Comienzan a explorar desde otras perspectivas y arrancan los periodos de vanguardia. ¿Cuáles son los periodos de vanguardia? Entonces empieza el realismo, empieza el naturalismo, empieza posteriormente el simbolismo en contraposición al naturalismo, futurismo, el surrealismo, y digamos que evoluciona escénicamente nuestro hacer y nuestro trabajo. Esto pues es un trabajo evidentemente contemporáneo del gran Robert Wilson, pero es un ejemplo de una escenografía simbolista, minimalista y bueno, permeada obviamente con muchas otras de estas vanguardias, pero me refiero al periodo de las vanguardias como un periodo muy importante en la parte escenográfica.
quizás porque hasta este entonces la producción se había volcado únicamente a eso porque ya tenía un espacio en donde mostrar y era el espacio por excelencia. Después vamos a darnos cuenta que ese espacio comienza a, digamos, a quedar obsoleto, sobre todo por un carácter social, un carácter contextual, perdón, y es la época de las guerras. Entonces surgen las guerras, surge todo este tema, digamos, de conflictos sociales, de temor sobre todo, y el teatro evoluciona a ser un poco más íntimo en la modernidad. Y tenemos grandes expositores, el propio me ayudará con los nombres de lo que era el teatro, que llamaban teatro de bolsillo, y el espacio cambia. Básicamente eran representaciones que hacían en habitaciones, en casas, en apartamentos, en edificios, y eran espacios evidentemente no convencionales, pero era la respuesta que podía dar el arte y que podía dar las artes vivas específicamente desde esta perspectiva a la situación social. Pero como respuesta crea todo un nuevo panorama de desarrollo, porque significaba nada menos y nada más que salirnos del espacio. Profe, tiene ahí una anotación. Sí, perdón, aquí cuando usted decía las artes en la época y en el contexto, quisiera recomendarles también, hay una película que se llama El baile, del director Ettore Scola, ya se les escribo acá en el chat. Esa película nos comienza a contar una historia a través de una pista de baile. Hay una pista de baile en el centro, llegan personas y grupos y comienzan a bailar, unos empiezan a conquistar, otros empiezan a tomar, pero lo interesante de esta película es que muestran esa pista de baile a través de diversas épocas, incluyendo la época de guerra. Entonces ahí como que empezamos a tener un poco más de conciencia de cómo funciona un aspecto básico como una fiesta, como un baile, a través del contexto que se viene dando, ya sea época de guerra, posguerra, modernismo digital. Entonces, chicos y chicas, ahí lo encontré, lo escribí, perdón, El baile de Ettore Scola. Genial, muchísimas gracias, profe. Quiero saltarme. Desde entonces, quiero decirles también con esto que no quiere decir que lo que yo haya mencionado sea ni lo más importante ni lo único, mucho menos, sino son solamente instantes que alcanzo a recorrer porque el tiempo se nos va y ya tenemos que estar un poco terminando, pero para que vean claro que sí. cómo desde varias dimensiones se ha permeado todo este tema de la evolución. El resto, más que historia, es algo que nosotros estamos conociendo, que estamos explorando al día de hoy. Son tecnologías. Es la aparición del cinematógrafo en 1890 aproximadamente, y es como comienza esta tecnología ya a volcarse hacia lo digital. Después de los años 60, giro performativo, action painting, live shows y sobre todo la aparición del Internet y de lo digital como recurso para las artes. Ya el diseño de iluminación, el diseño de escenografía, de tramoya, de máquinas, pasa al siguiente nivel y pasa, digamos, a lo que podría haber sentido la gente en la época del barroco, cuando llegaba y veía estas maquinarias y estos barcos gigantes y montañas gigantes moverse en el escenario, y que era casi que increíble. Pues al día de hoy nosotros podemos sentarnos y tener esa misma sensación, solamente que parados desde una nueva perspectiva y desde una nueva experiencia que nos toca a todos los sentidos. Con esto quisiera un poco darle conclusión a este camino, que como ven es un camino muy grande, es un camino muy nutrido y además muy apasionante, alrededor de todo lo que interviene, y que ojalá tuviéramos más tiempo, pero claro que lo tendremos en LSI para poder hablar de estos temas y sobre todo para hacer y crear en el asunto. Quiero cerrar solamente dejando, digamos, la inquietud, y le pregunto, profe Jorge, ¿qué opina del papel del streaming y del papel sobre todo de lo que está sucediendo en este momento respecto a las artes escénicas? Claro que sí, profe Diego.
Bueno, vamos a abordar el streaming rápidamente. El streaming desde la idea de que, bueno, no nos vamos a poner con grandes tecnicismos, vamos a decir que simplemente el streaming es el método, el mecanismo por el cual nosotros podemos ver videos o audios directamente desde internet sin necesidad de descargarlo. Tendríamos entonces el streaming pregrabado y y el live streaming, que es cuando ya tenemos estas herramientas como Instagram que nos permite mandar un video directamente a los usuarios en vivo. El papel del streaming en esta coyuntura que nosotros estamos viviendo, sabemos todo lo que está pasando, tenemos que acoplarnos, tenemos que encontrar otros nuevos medios. Me he dado cuenta que por un lado la producción escénica en cuanto a las artes vivas queda un poco en pausa, pero por el otro lado, como había ya dicho el profe Diego, y muchas gracias, en este tipo de estudios de la producción escénica y visual, ustedes van a tener un campo impresionante, ¿sí? O sea, hay de dónde agarrarse. Ustedes pueden dedicarse a las artes vivas, pueden dedicarse al cine, pueden dedicarse a los eventos, al BTL, etcétera. Entonces, en este momento yo estaba un poco analizando lo que está pasando en el contexto y todo se empieza a mover a las artes al audiovisual, al streaming, ¿cierto? Pongamos unos ejemplos como YouTube, como un ejemplo TikTok, otro tipo de plataformas, en donde muchos de nosotros empezamos a volcar contenido porque es la forma que tenemos en este momento de expresar lo que queremos. Entonces, en este momento el streaming está cogiendo muchísima fuerza. Por ahora empezamos con videos básicos, todo el mundo está experimentando con sus aplicaciones desde la casa, con su edición básica, pero con el tiempo esta calidad va a empezar a subir. Entonces, yo estaba viendo precisamente un paquete de ayudas que acaba de pues de presentar la Alcaldía Mayor para toda la parte de artes y tenemos unos estímulos de más de 1.000 millones de pesos, ¿sí? Precisamente para la producción audiovisual y para el streaming. Ha salido una convocatoria en la cual tenemos distintas actividades, pueden ser historias, pueden ser tutoriales, tutoriales de cocina, pueden ser tutoriales de fabricación de algo, otra vez el storytelling a través de videos. Entonces, quiero que seamos conscientes de lo que se viene ahora, ¿sí? El campo audiovisual está estallando, el streaming está por todo lado y oportunidades hay un montón. Entonces, quiero también... Ahí, profe, muchas gracias por eso que hice y quisiera, estoy aquí revisando la última pregunta de Ana Caro, que me pareció una muy buena pregunta respecto a esto y sobre todo como manera de conclusión. Dice, ¿ustedes creen que ese sería el fin? Hablando, digamos, desde el objetivo, dice ella, buscar maravillar al espectador siempre. Creo que lo que nos dice la historia y lo que nos muestra la evolución es que si bien la producción escénica y visual siempre ha buscado con los recursos y con la tecnología eh, llegar un poco más allá respecto a la creación de esa experiencia, respecto a la estimulación, digamos, de los sentidos y de hacer vivir esa historia que se está contando de otras maneras, o maravillar, como tú bien mencionas. Creo que no se trata un poco ese del fin, creo que realmente dentro de nuestro campo está, está un elemento muy importante y es el tema de la imaginación, y creo que mientras exista la imaginación nunca va a estar completo ni definido nuestro fin. Básicamente les quiero contar eh, desde esta analogía. Si nosotros vamos al espacio, despertamos un día y encontramos que hay un ligero punto brillante azul perdido y nos vemos atraídos a ese punto y tan atraídos que empezamos a descubrirlo, empezamos a describirlo, empezamos a escribir sobre él y, y un poco como a detallarlo, pero cada vez que lo detallamos más, nos acercamos más, nos damos cuenta que es la Tierra.
entendemos que en ese planeta Tierra, en ese pequeño mundo, encerrado en esa oscuridad de la noche, ha pasado, ya hemos habitado todo el tiempo, ha pasado todo lo que conocemos de historia, han pasado todos estos personajes buenos, malos, como decía Carl Sagan en lo del Voyager. Pero después nos preguntamos, y entonces, si estoy viendo la Tierra desde acá, ¿yo dónde estoy? Y es un poco esa la inquietud que yo quiero dejar. Y es que es esa posibilidad que tenemos de construir nuevos mundos, mundos posibles, todos los mundos posibles. Hasta dónde llega, digamos, las posibilidades. Creo que las posibilidades son infinitas mientras la tecnología, la ciencia y las artes sigan evolucionando. Si bien maravillar, si bien crear una experiencia absolutamente envolvente y además recordable y trascendental para el espectador es importante, creo que lo más importante es la relación que se establece gracias a esa oportunidad de presentar, de mostrar o de sugerir ideas eh, que se le ocurren pues, a los creativos dentro de nuestro hacer. Listo, bueno, los invito a que llenen la encuesta, no sé si miraron por aquí el link. Tenemos una encuesta para que por favor los que estuvieron atentos, que espero les haya gustado los contenidos. Sé que es muy rápido, sé que pasamos muy rápido muchos temas y que podríamos quedarnos hablando de esto mucho tiempo. Profe Jorge, muchísimas gracias por su participación, por sus aportes muy valiosos todos. Vamos a mirar por aquí mensajes. Gracias Liliana, gracias Sonia, gracias a todos los participantes, gracias a LSI también por abrir estos espacios. Van a haber muchos más como este. Nosotros abrimos un poco esta experiencia del streaming, pero solamente como una muestra de las posibilidades que se pueden hacer. Entonces, gracias Oscar a ti por estar acá. Profe, un abrazo desde la distancia y quedamos conectados. Ojalá podamos vernos con ustedes, participantes, muy pronto. Estamos hablando. Gracias, LSI. Gracias. Y quiero también agradecer sobre todo a todos los participantes que tenemos hoy en este chat, porque definitivamente luego, hablando del señor Peter Brook, donde es importante el espectador y el usuario, en este momento quienes están creando la experiencia son ustedes, son quienes están conectando. Entonces, tenemos este espectáculo porque ustedes existen. Muchas gracias. Gracias a todos.